El examen neurológico se realiza como complemento del examen físico general en aquellos animales en los que se sospecha de la presencia de un problema neurológico. En la marcha, la observación del animal en movimiento debe realizarse en situaciones diferentes. El animal debe moverse sobre una superficie que le proporcione la tracción adecuada. Es preciso observarlo en lateral, frontal y caudalmente. Mientras camina hay que hacerlo desplazarse hacia adelante, hacia atrás y también hacerlo girar hacia ambos lados. Asimismo, es importante observar la marcha del animal en situaciones o terrenos difíciles, como pendientes o escaleras, donde podemos evaluar lo que sería a la hora de subir y bajar de los desniveles que corresponden ya sea en unas pendientes o en una escalera en este caso. La postura la evaluaremos observando al animal en estación. Es importante observar cuidadosamente las anomalías en la posición de la cabeza, tronco y extremidades del animal, ya que pueden ser claros indicadores de lesiones nerviosas, aunque también puede ser debida a lesiones vertebrales o anomalías en el tono muscular. En toda exploración neurológica es necesario realizar una palpación cuidadosa y sistemática de la piel y de los sistemas esquelético y muscular del animal. La palpación ha de ser realizada ordenadamente en sentido caudocraneal o cráneo-caudal para detectar cualquier alteración o anomalía ósea o articular y para evaluar tamaño, tono y fuerza de los músculos del cuerpo. El examen de los pares craneales es muy importante, especialmente cuando se sospecha de lesiones intracraneales. El primer par craneal o nervio olfatorio constituye o es la vía sensitiva del sentido del olfato. El segundo par craneal o nervio óptico constituye la vía sensitiva del sentido de la vista y de los reflejos pupilares. El tercer par craneal o nervio oculomotor contiene las fibras parasimpáticas motoras responsables de la constricción pupilar y constituye junto con él el cuarto par craneal o nervio troquear, y con el sexto par craneal o nervio abducente las vías motoras de los músculos responsables de los movimientos del globo ocular. El nervio trigémino o quinto par craneal tiene dos componentes, uno sensitivo que recoge toda la sensibilidad facial y otro motor que inerva los músculos de la masticación. El séptimo par craneal o nervio facial contiene las vías motoras que inervan los músculos de las expresiones facial y las vías parasimpáticas y fibras parasimpáticas que inervan algunas glándulas salivales y glándulas lacrimales. El octavo par craneal o nervio vestíbulo-coclear tiene dos ramas, el nervio coclear responsable del sentido del oído y el nervio vestibular responsable de la información de la posición del cuerpo en relación a la gravedad y del sentido del equilibrio. El nervio glosofaríngeo contiene fibras parasimpáticas responsables de la inervación motora de la glándula parótida y fibras motoras que junto con las del nervio vago inervan la faringe y la laringe. El 12º par craneal o nervio hipogloso es el nervio motor de los músculos de la lengua. La propriocepción es la capacidad del animal para reconocer la posición de sus extremidades sin necesidad de información visual. La evaluamos modificando la posición normal de cada extremidad y observando cómo el animal recupera la posición inicial. Ahí estaríamos evaluando lo que serían las vías aferentes sensitivas, las vías proprioceptivas ascendentes y las vías motoras descendentes de la extremidad. En la prueba de la carretilla cargamos todo el peso del animal sobre las extremidades anteriores y este ha de ser capaz de avanzar con movimientos coordinados de las extremidades anteriores. En ese caso estaríamos evaluando las vías aferentes sensitivas y las vías proprioceptivas ascendentes, así como las vías motoras descendentes de las extremidades anteriores. En la prueba del pulso postural extensor, el animal extiende las extremidades posteriores antes de contactar con el suelo. El nervio óptico o sentido de la vista lo podemos evaluar observando si el animal es capaz de seguir objetos en movimiento con la mirada, como podemos visualizar a continuación. La respuesta a la amenaza es una prueba que permite evaluar dos de los pares craneales y sus conexiones encefálicas. El estímulo es recogido por el nervio óptico mediante las vías ópticas. Llega al córtex occipital, desde allí se proyecta hacia el córtex motor, de este surgen proyecciones hacia el cerebelo y hacia el núcleo del nervio facial en el tronco del encéfalo. De este núcleo surgen vías eferentes motoras hacia los músculos responsables del parpadeo del ojo. El reflejo palpebral se inicia al estimular las fibras sensitivas del nervio trigémino, situadas alrededor del ojo. La respuesta motora corre a cargo del nervio facial. El estímulo de la mucosa nasal excita las terminaciones sensitivas del nervio trigémino que envía información a la corteza somatosensorial, que es la responsable del movimiento de retirada de la cabeza. El reflejo pupilar se provoca proyectando un haz de luz sobre un ojo y observando la constricción pupilar en el ojo iluminado
y en la colateral. Con este reflejo estamos evaluando el nervio óptico que recoge el estímulo luminoso y lo transmite bilateralmente a los colículos rostrales. Estos proyectan sobre los núcleos del nervio oculomotor que provocan la constricción pupilar. El nistagmo fisiológico es el movimiento de adaptación de los globos oculares al girar la cabeza. Consta de una fase rápida hacia el lado que giramos y de una fase lenta hacia el lado contrario. Está regulado por los núcleos vestibulares y sus proyecciones hacia los pares craneales tercero, cuarto y sexto. Para evaluar el reflejo de deglución estimulamos la faringe directamente con los dedos o utilizando un depresor lingual. El animal responde haciendo una o varias degluciones. Estamos evaluando las aferencias sensitivas y respuesta motora de los nervios glosofaringeo y vago, responsables de la inervación sensitiva y motora de la faringe y de la laringe. También evaluamos el 12º par craneal o nervio hipogloso, que inerva los músculos de la lengua. Asimismo, estamos evaluando el nervio facial cuando observamos la simetría de los labios. La palpación del animal ha de servir para detectar zonas con la sensibilidad disminuida o hipoestésicas, sin sensibilidad o anestésicas y con sensibilidad aumentada o hiperestésicas. Debe ser ordenada y realizada en sentido caudocraneal. Con una mano realizaremos presión sobre las apófisis espinosas o transversas de las vértebras lumbares y torácicas, mientras mantenemos la otra mano bajo el abdomen para detectar los distintos cambios en cuanto a la tensión muscular que llega a presentar el animal. En el reflejo cutáneo del tronco, estimulamos la rama sensitiva de cada nervio espinal desde el nivel lumbar medio en dirección craneal hacia la región interescapular. El estímulo generado sube por la médula espinal hasta el núcleo del nervio torácico lateral, localizado a nivel cérvico torácico. La estimulación de este núcleo provocará la contracción del músculo cutáneo.